La guardería secreta. Por Andita Le Corner. Capítulo 5. Al día siguiente me desperté sintiendo como estaba mi pañal muy mojado, no solo por el pipí sino por la leche que David me había vaciado ahí. Por alguna razón, yo fui el primero de todos los bebés de ese cuarto en despertar. Normalmente en casa daba un salto de la cama para ir al baño, puesto que las ganas de hacer pipí eran muy fuertes. Ahora no tenía que hacer eso, así que decidí esperar a que los otros despertaran y que fueran las niñeras quienes nos sacaran de las cunas. Un leve rayo de sol ingresaba por la ventana del cuarto y yo podía ver claramente a los otros niños que dormían. En verdad yo me sentía muy cómodo en mi cuna, y estaba jugueteando con Osina Miguín mientras esperaba y pensaba en lo del plan. Realmente éramos un trío de bebés muy inteligentes, pero el riesgo era muy alto, y si hacíamos algo mal pagaríamos las consecuencias. Mentalmente repasé el plan una y otra vez, y a momentos pensé que nos habíamos tomado demasiadas molestias solamente para que yo pudiera verme con aquel vestido, pero debía valer la pena. Seguí esperando por un largo rato, me había despertado realmente temprano, o más bien, la excitación que sentía por todo lo que había pasado y por lo que tendría que pasar todavía es lo que me hizo abrir los ojos por la mañana. Después de tanta espera la verdad es que ya estaba algo aburrido, así que pensé que no tendría nada de malo si me ponía de rodillas en la cuna y observaba desde allí. Cuando hice esto, lo primero que vi fue claramente a David, que estaba durmiendo muy plácidamente en su cuna. David realmente se veía muy tierno cuando dormía, muy diferente a su forma traviesa de ser. Pude notar que estaba con un chupete en su boca y que estaba sonriendo. Al sonreír se le marcaban unos hoyuelos en las mejillas. La expresión de su rostro denotaba mucha tranquilidad y su semblante no parecía para nada la de un niño tan travieso y reilón. Su cabello rojizo caía elegantemente sobre su frente dándole una apariencia aún más tierna y linda. Por último noté que abrazaba suave pero firmemente a Flash a su lado. Me quedé contemplándolo por un momento más y quise ver a Bobby, pero apenas podía ver a Bobby Jr., que sobresalía un poco de su cuna. Todos dormían muy tranquilos así que volví a recostarme y decidí relajarme y volver a repasar el plan en mi cabeza. Cuando estaba pensando en el plan me di cuenta de algo que ninguno de los tres nos habíamos dado cuenta la noche anterior. El plan tenía un pequeño punto débil, pero eso sería suficiente para hacer fracasar el plan por completo. Pensé que buscaría un momento para decirles a David y Bobby acerca de ello. Luego de la larga espera al fin comenzaron a despertar todos de a poco, pero David seguía durmiendo literalmente como un bebé. Pude observar que a causa del chupete David había babeado un poco. En ese momento escuché un poco a lo lejos la voz de Bobby: «Hey, muchachos, ¿están despiertos?». Yo le respondí: «Yo sí, Bobby, pero el tierno David sigue soñando con pequeños ponis». Pude escuchar que Bobby se rió levemente y se incorporó en su cuna para verme, me hizo una seña y me di cuenta de que se oían los pasos de alguna de las niñeras en el pasillo, así que volvimos a acurrucarnos en nuestras respectivas cunas. Evidentemente entró a la habitación una de las niñeras y al ver que no todos los niños habían despertado procedió a sacar cuidadosamente y de uno en uno a todos los bebés que habían despertado. Se llevó a algunos niños primero entre los que estaba Bobby, y luego me llevó a mí. Nos llevaron a un cuarto donde además del típico decorado infantil, que yo ya había aprendido a apreciar, habían varios cambiapañales. Casi todas las niñeras estaban allí cooperando, excepto la niñera Nicole por suerte. Cada niñera tenía un bebé, le quitaba la pijama, cambiaba cariñosamente su pañalito y los vestía para un nuevo día. Mientras me cambiaban mi muy mojado pañal, pude ver a Bobby quien parecía disfrutar mucho su cambio de pañal. Me sentí bien en ese momento no siendo el único a quien le estaban cambiando el pañal o el único desnudo frente a todos. Después de que me cambiaron, resulté vestido con una sudadera muy ancha con la figura de un osito. La sudadera cubría gran parte de mi pañal. La niñera me puso además unos calcetines blancos un poco gruesos, que cuando pude inspeccionar mejor tenían la figura de un perrito bebé. Bobby y yo estuvimos vestidos casi al mismo tiempo y las niñeras que nos atendían nos llevaron al comedor para bebés. Luego del desayuno que consistía en una especie de ensalada de frutas pero como licuada, las niñeras nos limpiaron y nos dejaron ir a jugar, pero ya no en el jardín sino en el cuarto de juegos. Antes de que Bobby y yo nos dirigiéramos a la sala de juegos, David apareció en el lugar donde habíamos acabado de desayunar. Tenía un rostro realmente soñoliento y una apariencia de ternura al igual que cuando estaba durmiendo.
Las niñeras esta vez lo vistieron con un overall celeste con la figura de Winnie Pooh en el centro. Obviamente no llevaba zapatos, solamente unos calcetines celestes que hacían juego que tenían rostros de osito sonriendo. David estaba aún con apariencia de dormido y llevaba a Flasche por la cola. Después de que lo vimos por un momento, Bobby rompió el silencio. «Hey David, te veremos a ti y a Flasche en la sala de juegos cuando termines de desayunar, ¿ok?» David asintió torpemente con la cabeza y se dirigió a que las niñeras lo alimentaran. Bobby y yo nos fuimos a la sala de juegos para esperar a David. La sala de juegos estaba muy bien decorada y tenía mucho espacio para correr, gatear o lo que se le pudiera ocurrir a un bebé. Había muchos juguetes para bebés allí, además de un gran cofre que contenía muchas clases diferentes de peluches. Pude divisar unas cuantas muñecas en un rincón, pero era obvio que las muñecas escasearan puesto que solamente había una niña allí, que por cierto, me interesaría conocer. Juntamente con Bobby sacamos algunos peluches del cofre y nos dispusimos a jugar. Mientras estábamos jugando le dije a Bobby, ¿no te parece que David está muy cambiado? A lo que respondió, no lo creo, ese siempre se moja más que yo, y creo que más bien necesita que lo cambien más. Yo en ese momento me reí y le dije a Bobby, no me refería a eso, quiero decir que David no se ve travieso como antes, se ve muy tierno y tranquilo. Bobby se echó a reír por un momento y luego me dijo, ya te entendí. David no ha cambiado, él es un niño muy tierno y cariñoso en el fondo, pero está lleno de energía y se la pasa haciendo travesuras. En verdad, es el bebé más tierno que puedas imaginar. Inmediatamente después de esto, oímos una voz por detrás que decía, y tampoco sueño con pequeños ponis. Nos asustamos y vimos claramente a David que a raíz del desayuno parecía haber recuperado sus fuerzas. Nos estaba viendo de nuevo con su mirada burlona. Yo le dije como murmurando, Nosotros no dijimos, pero David me interrumpió y dijo en tono burlón, yo los escuché esta mañana, pero medio dormido. Me dormí más de lo común porque nos trasnochamos mucho. Le pedí mi chupete a la niñera para poder dormir. En ese momento entendí que lo que me había dicho Bobby era muy cierto, pero David continuó un poco más, por cierto Andy, yo quería, y David se me abalanzó en un gran abrazo, que luego de un momento yo recién le devolví. El abrazo de David era muy cálido, realmente cuando él quería podía ser muy lindo y amigable, y mientras me abrazaba me dijo, eres un gran amigo y nadie me había querido como tú. Te quiero mucho Andy. Esas palabras las sentí profundamente en el corazón, puesto que ni aún fuera de aquel lugar había encontrado un amigo tan genuino. Luego pude ver en su rostro unas pequeñas lágrimas de amistad que se disiparon entre su sonrisa traviesa. Entonces Bobby interrumpió, oigan ustedes dos, no me dejen fuera. Una vez que Bobby dijo eso David y yo nos miramos fijamente y ambos nos sonreímos malévolamente. Fuimos a abrazar a Bobby entre los dos de una manera efusiva y animada de tal manera que lo hicimos caer al suelo, le subimos la playera con la figura de unos conejitos que traía y le hicimos cosquillas en la barriga. A ese punto los tres ya éramos muy grandes amigos, o más bien, muy pequeños. Jugamos a muchas cosas hasta que llegó la hora de almorzar. Las niñeras nos llevaron para alimentarnos y la papilla era más rica que el día anterior, pero mientras yo disfrutaba de mi infantil almuerzo, recordé algo importante. Había una falla en el plan, y yo debía decirles a Bobby y David de inmediato la falla que encontré. No pude decirles antes puesto que nos distrajimos mucho con el juego. Decidí que les diría todo en cuanto terminara el almuerzo. Al terminar de comer nos fuimos a jugar al jardín. Llevé a David y a Bobby a un lugar más o menos oculto detrás de las resbaladillas para poder hablar sin que las niñeras nos oyeran. Les dije que fingiéramos jugar con Fluce, Osin y Bobby Jr., para no levantar sospechas, entonces les dije, muchachos, sobre el plan, me di cuenta de que hay una pequeña falla que podría significar el fracaso, y eso es lo que les quiero decir. Ambos me dijeron que no fuera con más rodeos y que se los dijera de inmediato. Yo sentí que mi estómago se revolvía un poco, pero no hice caso ya que ir al baño ya era algo obsoleto para mí. Yo quería seguir hablando, pero tuvimos que esperar que una larga fila de bebés dejaran de jugar en las resbaladillas. Cuando esto pasó luego de unos minutos comencé a hablar de nuevo, me di cuenta que la falla fatal está en la fase 3 del plan. No es algo muy grave, pero si se manifiesta estaremos en problemas, o más bien yo. No pude más, comencé a llenar mi pañal allí mismo indiscriminadamente. Se sentía muy bien,
pero ni bien terminé de hacerme popó me di cuenta de que la niñera Dot hacía su inspección de pañales de todos. No pude hacer nada, la niñera Dot estiró mi pañal por detrás y al ver que estaba lleno me llevó en brazos a cambiarme. Me encantaba el cambio de pañales, se convirtió en uno de mis momentos favoritos, pero tenía que decirles a Bobby y David acerca de la falla en el plan. Mientras la niñera Dot me cambiaba el pañal notó que yo estaba muy inquieto e intranquilo y me dijo, ¿qué le pasa al bebito? ¿Por qué el bebé Andy hace pataletas? Yo simplemente le dije fingiendo de nuevo un tono más infantil, es que quiero regresar pronto a jugar con mis amiguitos. Ella me miró con dulzura y me dijo, eso está muy bien, pero tendrá que esperar, porque ya es hora de la siesta. Lo había olvidado, no obstante, decidimos llevar a cabo el plan luego de la siesta. Nos llevaron de nuevo a la habitación pachoncita y nos pusimos a dormir, pero esta vez Bobby, David y yo nos acurrucamos juntos. Allí no podía decirles nada, el control de las niñeras durante la siesta era estricto. Decidí dormir para retomar fuerzas con el fin de llevar a cabo el plan de una manera eficiente. Íbamos a necesitar toda la concentración posible. Cuando desperté vi que Bobby y David también lo hacían, así que me levanté rápido y salí al jardín a esperarlos. Ellos salieron a darme encuentro y yo quise advertirles sobre la falla, pero ya era tarde puesto que David dijo, es la hora, ejecutaremos el plan, y recuerden que no comentaremos nada para no ser descubiertos. Haremos todo según el plan así que recuerden cada paso muy bien. Ni modo, había que hacerlo, yo tenía muchas ganas de probarme ese vestido y nada podría detenerme, teníamos que ejecutar el plan ahora. La primera fase del plan consistía en separarnos y preparar el terreno. La peor parte era que literalmente debíamos robarnos la llave de la puerta de la habitación donde estaba la ropa, además de las llaves del armario puesto que las niñeras mantenían ese lugar muy cerrado. Le dejamos la responsabilidad de robarse las llaves a David, ya que él era el experto en travesuras. Todas las niñeras tenían copias de las llaves, así que le dijimos a David que eligiera a una niñera que él prefiriera para quitarle las llaves. Él nos dijo que fingiría golpearse con algo y que lloraría para que una niñera lo atendiera, de tal modo que cuando la niñera lo cargara para consolarlo él fuera completamente capaz de robarse las llaves. Yo no tenía ni idea de cómo él podría quitarle las llaves a una niñera sin que ella se diera cuenta, pero Bobby me dijo que David ya había hecho algo como eso antes sin ser capturado. Mientras David conseguía las llaves Bobby debía hacer algo simple pero importante, tenía que lograr convencer a los otros bebés de que jugaran en un lugar alejado de la puerta por donde se entraba a la habitación con ropa, de tal modo que las niñeras mantuvieran su atención en lo más lejos posible de allí. Esto Bobby lo lograría inventando algún juego que todos pudieran jugar en otra parte. Finalmente a mí me tocaba la parte de espiar disimuladamente las conversaciones de las niñeras para ver si se habían dado cuenta de nuestro plan. Me puse en marcha, me escondía donde podía o me hacía el que jugaba a algo para poder oír las conversaciones de las niñeras. Aparentemente no sabían nada. Pasé varios minutos haciendo esto y pude ver que Bobby había logrado su objetivo. Todos los bebés se concentraban en un solo lugar al otro lado del jardín. Yo me dispuse a espiar la conversación que tenían tres niñeras, las niñeras Susie, Nicole y otra cuyo nombre no sabía aún. Me escondí detrás de la pared para no ser descubierto. Ellas hablaban de temas que ni se parecían a algo que estuviera relacionado con nuestro plan, así que me quedé un poco más tranquilo, pero al estarme apoyando en la pared comencé a sentir placer por cómo mi pañal me rozaba. Eso fue un error, puesto que me desconcentré en una forma fatal y me tropecé. Quedé en el suelo de espaldas viendo como un tonto a las niñeras a las que había estado espiando. Era demasiado obvio que las había estado espiando, pero el plan no podía terminar allí, yo no podía fracasar, así que decidí hacer algo radical que esperé pudiera salvarme el pellejo. Decidí romper una norma para esconder lo que había estado haciendo. Rápidamente estando allí tirado en el suelo me quité el pañal. Cuando la niñera de la cual no sabía el nombre se me acercó, le mostré mi pañal y en una actitud totalmente infantil le dije, estaba jugando al cambio de pañales, ¿me cambias mi pañalito? Yo me quedé allí esperando que resultara. Los segundos parecían horas. En eso la niñera Susie me habló, creo que el bebito Andy no entendió que está prohibido quitarse los pañales sin permiso, pero como ha sido una ternura lo que has hecho lo dejaremos pasar solo por esta vez. Yo me sentí aliviado. La niñera Susie me volvió a poner el pañal y me dio unas palmaditas en el trasero para que me fuera a jugar. Había tenido suerte, y mientras me iba me di vuelta para ver de reojo la expresión de la niñera Nicole,
pero no parecía sospechar nada, se veía muy tranquila. Corrí al punto de encuentro, que era cerca del lugar donde Bobby había reunido a todos los demás. Bobby había simulado perder para salir del juego que había iniciado y nos pusimos a jugar falsamente con Flash, Osin y Bobby Jr., de nuevo para que nadie sospechara. Hallé un momento seguro y les dije, fase 1 completada. Bobby y David asintieron con la cabeza y nos pusimos de pie para pasar a la fase 2, la cual básicamente consistía en burlar a las niñeras para llegar al cuarto de ropa. Era algo complicado, así que nos fuimos gateando hacia la resbaladilla y comenzamos a jugar allí. Era un poco obvio que nosotros tres estuviéramos tan lejos de los demás, pero no había otra forma. Entonces al fin pasó lo que Bobby había predestinado. Por la naturaleza del juego que había creado, los últimos dos que quedaran debían ser incapaces de declarar un ganador, por lo que se armaría una pelea que podríamos aprovechar. Dos bebés comenzaron a pelear, era Luis y otro niño más que llevaba un mameluco. Algunas niñeras se apresuraron a llegar allí para calmarlos y supimos de inmediato que ese era el momento. Bobby, David y yo nos camuflamos entre los juguetes del jardín y en medio del embrollo fuimos capaces de llegar al cuarto de la ropa. Fue un tanto complicado hacerlo, puesto que en varias ocasiones tuvimos que simular de forma muy forzada estar jugando, pero aún así no nos descubrieron. Finalmente estuvimos frente a la puerta, estaba bien cerrada con llave como habíamos supuesto. Bobby y yo nos dimos vuelta para ver a David quién era el que traía la llave, y en ese momento él nos vio y nos dijo muy seriamente, no logré tomar la llave. ¿Qué? Dijimos Bobby y yo al mismo tiempo. No podía ser que todo haya salido tan perfecto y que David no haya hecho su parte. Sin embargo, nuestra reacción de desaliento solamente duró unos pocos segundos puesto que David comenzó a tener de nuevo su miradita burlona en su cara de bebé, así que yo le dije, vamos David, no es tiempo de hacer tus bromas, dame las llaves. David se dio cuenta de que era cierto, todo fue demasiado complicado como para que él bromeara y se forzó a sí mismo a estar serio. Entonces, metió su mano a su pañal y sacó las llaves entregándomelas. Yo hice un gesto de desagrado y le dije, «Puaj, porque las metiste en tu pañal, seguro que están llenas de tu pipí, o quizás tu popó». A eso David simplemente me dijo, me aguanté lo que más pude mis ganas para no mojar las llaves, de todos modos hay que devolverlas después sin levantar sospechas. En ese momento Bobby intervino y nos dijo, dejen de perder el tiempo, no pasará mucho tiempo para que las niñeras noten nuestra ausencia. Bobby tenía razón, estábamos echando a perder el plan por cosas muy tontas, así que nos pusimos serios y seguimos el plan. Tomé las llaves y haciendo el menor ruido posible logré abrir la puerta. Entramos y dejamos pegada la puerta para poder huir rápidamente en caso de una emergencia. Dejé las llaves a un lado y les dije a Bobby y a David, fase 2 completada. Ellos asintieron con la cabeza y de inmediato asumieron sus posiciones para seguir con la fase 3 del plan. David era quien iba a ayudarme a vestirme como una niña y Bobby vigilaría en la puerta. Nos dirigimos con David hacia el armario, pero me di cuenta de que iba a necesitar de las llaves, así que las volví a agarrar y abrimos el armario. Los nervios nos comenzaron a invadir, y peor a mí, puesto que sentía mucha adrenalina mezclada extrañamente con placer por la expectativa de usar ropa de niña. Por el apuro hicimos un verdadero desorden con la ropa del armario, pero logramos por fin sacar un conjunto aceptable de ropa de niña para vestirme. David me dijo que rápido me sacara todo excepto el pañal y le dije que me ayudara a hacerlo. Por un momento él quiso hacer una broma, pero recordó que no podíamos perder ni un minuto. Se puso serio de nuevo y me dijo que me sentara en el suelo. Obedecí y entendí sus intenciones de inmediato. Mientras yo me quitaba la sudadera con el osito, David me quitaba los calcetines rápidamente. Sentí un poco de frío al estar solamente con mi pañal, pero de inmediato olvidé aquello y decidí que era hora de cumplir con la misión. Observaba con mucha excitación la ropa de niña, pero miré de repente a David y le dije poniéndome algo rojo, tú sabes cómo se visten las niñas. Él me miró un poco enfadado y me dijo, ¿cómo voy a saberlo? Tú eres el que quiere vestirse de bebita, deberías saberlo. Hagamos esto rápido. Él tenía razón, era una pregunta muy tonta, habíamos arriesgado mucho para eso y no importaba cómo, yo debía vestirme como una niña. Toda la ropa que habíamos escogido era de color rosa, así que todo combinaba muy bien. David me dijo que para no tardar hiciéramos lo mismo que al desvestirme,
así que él tomó unas medias rosas con encajes y las puso en mis pies mientras yo trataba de acomodarme el vestido. Sin embargo, no pude evitar detenerme a ver por un momento la forma en que David me ponía las medias rosas. Se sentía extraordinario el ver que mis pies llevaban esas prendas de niña. Se sentía genial, yo movía mis dedos y era algo inexplicable, maravilloso en verdad. Pero esto no duró por mucho tiempo, puesto que David, prácticamente invadido por el miedo de ser atrapado, tomó una bombachita exageradamente femenina con figuras de princesa y me la comenzó a colocar sobre el pañal. Se sentía muy bien esa bombachita rosa tan femenina, yo me sentía cada vez menos fuerte, me sentía como relajado y sobre todo delicado. Después de eso me puse de pie y entre David y yo adivinamos cómo se ponía el vestido. Lo hicimos bien al final y lo único que faltaba eran los zapatos de niña. Conseguimos unos que hacían juego muy rápido, zapatos de niña de color rosa con adornos de flores y esas cosas. Por fin estuve vestido como una bebita y quise ver cómo me quedaba el atuendo. Me aproximé al espejo de cuerpo entero que allí había y David me dijo mientras sostenía a Flash en sus manos, iré con Bobby a montar guardia, apresúrate y trata de dejar las cosas lo más en orden que te sea posible. Obedecí y fui a un momento muy esperado que era verme vestido de niñita en el espejo. Como Bobby y David salieron de la habitación para hacer guardia fue un momento muy privado. Primero me paré firme frente al espejo y me gustaba en verdad mucho verme vestido así. Primero me dio algo de gracia, pero luego fue una sensación de gozo interminable. El vestido tenía encajes por todas partes y cubría solamente la mitad de mi pañal, o más propiamente la bombachita rosa. Se podía ver la mitad del diseño femenino de la bombachita. Luego de observar la generalidad, comencé a sentir muchas pequeñas sensaciones agradables. La tela que rozaba mi piel me gustaba muchísimo, el color rosa me deslumbraba, la sensación de las medias de niña en mis pies era algo indescriptible, etc. Mientras apreciaba cada sensación por separado, tenía fantasías breves acerca de mí mismo con otras ropas de niña, otros vestidos de colores, encajes, moños y muchas cosas más. Me imaginaba a mi mamá poniéndome un vestido y humillándome porque lo traía puesto, no sé por qué, pero esto me agradaba mucho. A momentos levantaba el vestido para que se viera mi bombachita claramente. Me relajé tanto que comencé de repente a mojar mi pañalito. La sensación del pipí tibio en mi pañal nunca se había sentido tan bien. Seguí fantaseando por unos minutos y de repente recordé, la ventana. Sería posible que alguien me hubiera visto por la pequeña ventana que había cerca de donde yo me apreciaba en el espejo. Me quité las zapatillas de niña para estar más cómodo y observé por la ventana con cautela. No había nadie cerca, ni bebés, ni niñeras ni nadie, así que continué viéndome en el espejo. Mientras levantaba de nuevo el vestido rosa, vi a alguien pasar junto a la ventana, a una de las niñeras, pero parecía no haberme visto. La falla en el plan era aquella ventana sin duda alguna. Si alguna de las niñeras se asomaba me vería claramente puesto que yo estaba al lado viéndome en el espejo. Me dio pánico y decidí que ya era suficiente, así que me comencé a quitar el vestido y me dispuse a ponerme mi ropa de varón, archi mega super infantil, pero de varón. Me quité de inmediato las medias rosas y comencé a poner todo a su lugar. Fue en ese momento que me di cuenta de que el desorden que habíamos hecho junto con David era muy grande. Yo me afané tanto haciendo orden y pensando en el escape que no puse atención a la señal que Bobby debía hacerme para avisar que alguien venía. Bobby debía hacer como que lloraba brevemente para que yo pudiera escapar. No presté atención a nada y pensé que todo estaba bien, así que murmuré entre dientes, fue mucho esfuerzo, pero valió la pena. En ese momento oí una voz detrás mío que decía, pero te ves tan linda. Me di vuelta y pude ver la puerta abierta y que David y Bobby ya debían estar lejos, pero lo peor de todo es que la voz que me había hablado pertenecía a la persona que menos hubiera querido en el mundo, la niñera Nicole. La niñera Nicole permanecía de pie mirándome con una sonrisa malévola en el rostro. Yo me quedé paralizado, estaba allí con el vestido aún puesto y fui capturado en el peor momento posible. Durante unos segundos hubo un silencio muy incómodo, pero el silencio lo rompió la niñera Nicole diciendo, has sido realmente un bebito muy imprudente, Andy. Si querías vestirte de bebita era mejor que esperaras a tener el premio de elegir la ropa. Lo peor de todo no es que te vistieras de niña, en verdad se ve muy lindo, lo malo es que nos hayas engañado y hayas provocado un desastre. Yo me sentía muy mal, no por estar allí vestido de niña frente a la niñera,
sino porque yo sabía que ella me castigaría y que eso de seguro habría de ser horrible. Ella me levantó, arrastró una silla allí y me puso boca abajo sobre su regazo. Levantó el vestido, bajó mi bombachita rosa y mi pañal y me comenzó a dar de nalgadas. Mi mamá me había dado de nalgadas alguna vez, pero esto era diferente. Las nalgadas de la niñera eran bastante fuertes y hacían ruido. Yo comencé a gritar un poco por el dolor, pero luego comencé a llorar. Mientras las lágrimas caían por mis mejillas comencé a hacerme pipí suavemente. Las nalgadas duraron varios minutos y lo único que me consolaba era que no había nadie más allí para ver esa terrible escena. Luego de un buen rato de nalgadas, la niñera Nicole me bajó al suelo, me quitó toda la ropa de niña y me puso mi ropa de niño. Mi trasero me dolía mucho en verdad. Luego de un instante la niñera Nicole me vio y me dijo, yo sabía que cometerías un error algún día. Ahora yo te aplicaré el máximo castigo. Prepararé tu castigo y el día de mañana te lo aplicaré. Las nalgadas solamente fueron un adelanto. Ahora vea que te cambien tu pañal y no quiero verte hasta mañana. Yo levantaré este embrollo que has hecho aquí, y mientras pensaré en tu castigo. Esas palabras me dejaron tieso, pero debía obedecer. Salí corriendo de ahí y pude sentir que mi pañal se bajaba bastante por el peso, ya que estaba muy mojado. Lo primero que hice fue buscar a mis amigos. Ellos estaban en un rincón jugando como si nada, y al acercarme a ellos David me dijo de inmediato, te han atrapado, ¿verdad? Has llorado, así que eso quiere decir que la niñera Nicole ha sido quien te ha atrapado. Yo asentí con la cabeza e inmediatamente Bobby dijo, no nos han atrapado a nosotros. Logramos escapar a tiempo. Te hice la señal, pero parece que no la escuaste. No podíamos quedarnos allí por más tiempo. Yo les dije entonces, me han debido ver por la ventana, esa era la falla del plan, pero Bobby de inmediato me dijo, no es así. El plan como que salió al revés porque Luis le pegó al otro niño del mameluco que se llama Alex. Alex se hizo pipí por el dolor y mojó todo su mameluco. La niñera Nicole se dirigió al cuarto de la ropa para llevarle un cambio, y ahí te encontró. Yo suspirando me senté por un momento en el pasto sintiendo aún la gran humedad y peso del pañal y les dije, sea como sea he sido atrapado, y la niñera Nicole dice que me castigará mañana. Me dio nada más unas nalgadas ahora, pero duelen mucho. Tendré que afrontar un castigo, pero no se preocupen, no diré nada de ustedes, de todos modos ustedes se arriesgaron y lo eché a perder. Iré a que cambien mi pañal y trataré de olvidar esto hasta mañana. Ellos asintieron y me fui con la niñera Dot y le dije que mi pañal estaba mojadito. Ella me levantó en brazos y me llevó al cambiapañales. Cuando ella me quitó el pañal pude ver con claridad que mis nalguitas de bebé estaban rojas por las nalgadas, y por supuesto aún me dolían mucho. La niñera Dot al ver me dijo, un bebito Andy se ha portado mal, parece que le han dado unas nalgadas. Yo le sonreí torpemente y ella continuó cambiándome el pañal en silencio. Mientras ella me cambiaba el pañal yo solamente podía pensar en cómo podría ser el castigo que me impartiría la niñera Nicole. Me puse a imaginar todas las cosas que podría hacerme, pero preferí quedarme tranquilo y no pensar en ello. El resto del día fue muy normal, aunque las nalgadas me seguían doliendo. Jugamos con Bobby y David sin comentar nada y nos fuimos finalmente a nuestras cunas por la noche. En mi cuna de nuevo me puse a pensar en qué podría consistir mi castigo y de repente, me quedé dormido.